Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Ximena Ochoa Domínguez y soy estudiante de cuarto año y en esta oportunidad soy representante de Sociendo PC. El día de hoy les traemos la ponencia Experiencia en pasantías, en investigación, en el marco de la segunda temporada del Research Day, para lo cual me es grato presentar a la doctora Raiza Paredes Pacheco, quien es médica cirujana de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, becaria de la Unidad de Investigación de Enfermedades Emergentes y Cambio Climático Emerge de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y candidata a magíster por la Maestría de Ciencias en Investigación Epidemiológica, también por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estamos seguros de que esta valiosa información que nos brindará la doctora Paredes será del agrado y provecho de todos nosotros para nuestra formación como estudiantes y futuros médicos. De esta forma esperamos aportar a la medicina e investigación científica. Antes de darle paso a la doctora Paredes, quisiera recordarles que pueden dejar sus preguntas y dudas en el chat, así la ponente podrá responderlas al final o durante la ponencia. Sin más que agregar, le damos paso a la doctora Paredes. Adelante, doctora. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar en esto y también ha sido para mí muy grato poder revisar en los años anteriores las actividades en las que he participado y recordar con temor el inicio, ¿no? Pero es muy bueno saber que en un inicio dio un poco de miedo a arriesgarse, pero valió totalmente la pena. Entonces espero que, como mencionas, Jimena, la información que les dé sea valiosa para ustedes y de repente algo por ahí les quede, ¿no? Siempre las experiencias son útiles para aprender de ellas y cada uno de ustedes tendrá más adelante sus propias experiencias. Entonces, con eso, ahora empezamos la presentación. Sí, yo soy egresada del 2021, soy de la séptima promoción, 2021, 2020, 2020. Lo que pasa es que por la pandemia todo se movió un poco, entonces es siempre confuso para mí saber el año exacto. Empiezo la ponencia diciendo que no tengo conflictos de interés y que todas las opiniones y las experiencias que les voy a mencionar ahora son propias. Eh, Me pareció útil hacer una especie de recorrido por las que todos nosotros vamos a pasar y estoy empezando en el externado en realidad porque los anteriores años son un poco más hechos en la universidad, ¿no? Entonces a partir del externado es que uno empieza a salir de la casa de estudios y empieza a encontrarse con algo diferente, con experiencias, con aprendizajes diferentes, que ya no son teóricos, sino prácticos. Entonces, pasando por el externado, que en mi caso fue en 2019, luego el internado, que debió ser solo 2020, pero se extendió hasta 2021 por el hecho de la pandemia. Serums, que fue, ustedes saben más o menos que empieza en julio, ¿no? Y termina en mayo o en julio, dependiendo de en qué año lo hayan hecho. Y bueno, el último paso hasta este momento para mí es la maestría. ¿Y cuál será el siguiente paso? Ya no lo sé todavía, estoy evaluándolo y ustedes van a ir viendo que cuando vayan avanzando durante el camino van a ir conociendo personas y van a tener experiencias que van a hacer que de repente ustedes tenían una meta, pero puede ser que eso vaya para otro lado, ¿no? Entonces, en mi caso, el externado, que fue en 2019, a mí me gustaría explicarles que en realidad desde antes de externado yo sabía que epidemiología era algo que en mi caso quería hacer, pero no tenía mucha información y tampoco tenía muchas herramientas en ese momento porque en la universidad, si bien es cierto, tenemos buenas bases de epidemiología y tenemos muy buenos profesores también de epidemiología, no es muy común que un estudiante se interese por epidemiología. Entonces ahí puede ser que sea un poco más complicado que, por ejemplo, el resto de tus compañeros que ya sabe que quiere seguir pediatría o que quiere seguir cirugía y saben que tienen que seguir un camino que es terminar el SERUMS, hacer la residencia o de repente hacer la residencia fuera sin necesidad de hacer el SERUMS y así continuar con la formación en especialización y esto, ser especialistas finalmente, ¿no? Pero en mi caso no tenía muy claro cuál era el camino. Y tampoco estaba muy segura de si epidemiología era realmente lo que quería, porque era solamente lo que había escuchado, jamás lo había vivido. Y por eso para mí en ese momento la experiencia del externado fue muy importante. Nosotros en UPC tenemos un convenio con la Universidad de Brasilia y cuando ya estábamos para ser externado, llega ese momento en el que todos empiezan a decidir un poco si se quedan en Perú, si salen, si puede ser que tengan la experiencia fuera y es un poco complicado en el sentido de que no sabes a lo que te enfrentas, ¿no? Tal vez si te vas al extranjero nunca has salido
y puede ser que no sea una experiencia grata, de repente el idioma no es algo que conozcas muy a fondo, pero en el camino te vas dando cuenta de que puede ser que las cosas salgan bien, ¿no? Y en mi caso, como la universidad estaba en convenio con la Universidad de Brasilia, en este caso la Universidad de Brasilia evidentemente queda en Brasilia, estaban ofertando o ofreciendo una pasantía en investigación epidemiológica. Y en este caso, yo decidí tomar el riesgo y viajar. En ese momento estaban ofertando 4 plazas, pero nadie más quiso ir. Entonces, finalmente, bueno, no solamente querer, ¿no? También es el tema del dinero y otras cosas más que en ese momento uno pone en la balanza. Y en mi caso, decidí ir. Había llevado un curso de portugués en verano, de esos que duran 1 o 2 meses, y tenía algo muy básico, pero no tenía mucha certeza sobre el idioma, ¿no? Sobre todo para algo tan especial como es ir a una facultad de ciencias de salud, en donde el lenguaje no es pedir el pan o tomar el carro. Entonces sí tenía un poco de temor, pero bueno, siempre en mi cabeza que el idioma se parece y que ahí por ahí de repente alguien hablaba inglés y vamos a poder comprendernos. No fue así, nadie hablaba inglés, tampoco hablaban español, entonces el momento tuve que ponerme las pilas y decidir integrarme de manera correcta para poder avanzar, porque en realidad esta pasantía, no sé si alguien más esté más adelante interesado, obviamente por el COVID se ha visto, es virtual me parece, o me parece que ya no le están haciendo, pero hay algunos que no decían tomarla porque no la conocen. En mi caso tampoco la conocía, pero como ya la conozco la podría recomendar, ¿no? Y en este caso lo que hice fue, tuve 3 lugares de actuación. En realidad la maestría, perdón, la pasantía está a cargo del doctor Jonas Brandt, que es un epidemiólogo de campo, es veterinario y actualmente está como consultor en el Ministerio de Salud para OPS y para PROEPI, que es una asociación de epidemiólogos de campo en Brasil. Y él en realidad es el que supervisa de alguna manera tu avance y tu aprendizaje. En mi caso fueron 2 meses que estuve en mayo y junio, y esos 2 meses fueron muy enriquecedores, porque en este caso el externado uno suele ver las experiencias de los demás compañeros que son más clínicas, ¿no? Y que está totalmente bien, solamente que no era lo que a mí me interesaba en ese momento. Yo decía que si quería realmente seguir epidemiología, lo que yo quería en ese momento era saber si era realmente lo que yo quería seguir, ¿no? Entonces, qué mejor que poner las manos en la masa en una actividad que sea lo que yo me veía haciendo a futuro. En este caso, epidemiología. No conocía tanto sobre epidemiología de campo, pero este doctor está especializado en epidemiología de campo, porque ya en Brasil tienen un programa de 2 años de epidemiología de campo, que en Perú también tenemos, pero son diferentes. Entonces, cuando supe de esta oportunidad y supe con quién estaba, quién iba a estar, a quién iba a estar a cargo, lo investigué obviamente en internet en ese momento y vi que el doctor tiene muchas conexiones, lo conocen acá en Perú, es muy reconocido allá en Brasil. Obviamente me entró nuevamente un poco de temor, que es normal y está bien, pero tuve una conexión muy estrecha con él desde el inicio. Se dio cuenta que realmente esto me interesaba y bueno, esto va para todo, ¿no? Independientemente si es clínica o epidemiología o investigación, cuando la persona que está a cargo se da cuenta de que tú tienes interés y eres proactivo, entonces se te abren varias puertas. Y en este caso, él pensaba solamente mantenerme en la Universidad de Brasilia y estar en la sala de situación, que más adelante les voy a hablar, pero se dio cuenta de que realmente yo quería salir de y seguir explorando, ¿no? Entonces fue que terminamos en 3 lugares, todos en Brasilia. No pude salir de Brasilia en ese momento porque estábamos con un brote de dengue muy fuerte y él le pareció una buena oportunidad que analizáramos ese brote de dengue, ¿no? Y que yo participara. También les voy a comentar un poquito más adelante sobre eso. En este caso, primero voy a comentarles, uy, no sé qué pasó aquí, un poquito sobre cuál fue mi actuación en la sala de situación. Acá pueden ver SDS, que son las siglas de Sala de Situación de Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud. En este caso fue de la Universidad de Brasilia, ¿no? Y voy a de repente explayarme un poquito en esta parte porque, como les digo, no es la típica rotación de externado que uno tiene. Algunos de repente no les parezca muy interesantes, otros de repente no lo conocían y otros de repente se animen más adelante a realizarlo, porque sé que todos somos más o menos de IPC acá, entonces tal vez sea algo que pueda parecerles interesante, ¿no? Sobre todo si están interesados en investigación. Investigación no solamente la parte que a veces uno piensa que investigación es escribir artículos nada más, pero eso es cierto, es un componente importante, pero no es el único. Y en este caso, epidemiología de campo es algo que no se escucha mucho, tal vez ahora más un poco por COVID, pero es interesante que lo conozcan, porque si lo conocen tal vez puedan animarse.
Entonces, ¿qué es lo que hice en la universidad, en la sala de situación? La sala de situaciones está inspirado en lo que sucedía durante las guerras, que era como que el espacio en el que se reunían y se ponían de acuerdo en cuáles eran las estrategias que iban a decidir para poder ganar la guerra, ¿no? En ese momento. En este caso, la sala de situación de salud lo que hacía o lo que hace, porque actualmente existe y ha prosperado bastante durante el COVID, es que tiene un grupo de profesores y a la vez tiene un grupo de estallarios que serían como los pasantes. Yo era una pasante en ese momento, y así como yo, habían varios otros pasantes de diferentes partes de Brasil. En el momento que yo estuve no había ningún otro extranjero, pero habían de otras partes de Brasil. Y entonces cada uno traía consigo diferentes formaciones. En realidad me gustó mucho porque casi no tuve contacto con médicos y eso hace que tu visión cambie, en el sentido de que cuando estamos en la universidad generalmente puede ser que estemos sesgados porque todos pensamos de alguna manera igual, ¿no? Pero en este caso tenía la visión de un biólogo, de una enfermera, de un sanitarista que sería como un salubrista, de veterinarios. Entonces todos veían problemas de salud que uno ve de manera diferente. Y eso es muy enriquecedor. Entonces, en este caso lo que hice fue el análisis de sistemas de salud. Las 2 primeras semanas fueron un poco, no aburridas, pero sí no tanto de campo, que yo esperaba un poco más de acción, que era lo que había escuchado que iba a hacer. Pero en ese momento era más teórico. Y está bien, porque era el primer contacto que tenía. Para eso tenía que hacer un análisis de la situación perdón, del sistema de salud de Brasil, y la siguiente semana me tocó hacerlo, pero de Perú, y luego me tocó compararlos. Y eso fue interesante también porque no conocía tan a fondo, no sabía que no conocía tan a fondo el sistema de salud peruano y no conocía para nada el brasileño. Y compararlos me hizo darme cuenta de que, aunque estamos en un mismo continente y muy cerca, o frontera, realmente somos muy diferentes. Entonces, todo eso te hace caer en cuenta en cosas que no habías pensado antes y que sí tienen una implicancia luego cuando atiendes a un paciente, ¿no? Algo tan macro realmente repercute en algo micro, y eso es interesante. Bueno, ya había puesto algunas presentaciones que yo había hecho, pero no sé por qué no se ven. A ver. Entonces, luego, el siguiente lugar en el que estuve, casi al medio mes, fue el Centro de Estudios Ambientales. Para esto, el profesor o el doctor que estaba a cargo mío, que era el epidemiólogo que les mencioné, se dio cuenta, como les dije, de que esto realmente me interesaba. Me dio la oportunidad de ir a otro lugar, que era un centro de estudios ambientales. Y en este lugar lo que hacían, lo que tenían como foco era el One Health. No sé si han escuchado sobre One Health anteriormente. Algunos lo traducen como una salud, otros como una sola salud. Independientemente de cuál sea la traducción, el concepto es el mismo. Y es que tanto la salud humana como la salud animal interactúan o están relacionadas y ambas están afectadas por el medio ambiente. Entonces la idea en este lugar era que tenían veterinario, tenían todas las profesiones, incluyendo un médico, uno de cada uno, y cuando había algún problema de salud, todos iban a atender ese problema de salud. O sea, no me refiero a un paciente con un dolor abdominal, sino que algo más macro. Por ejemplo, en ese momento estábamos viviendo un brote de dengue. Entonces, todo tiene que ver el ambiente, el que es, por ejemplo, el lugar donde encontramos a las larvas, bueno, en el caso salud animal, que estamos hablando del vector, y salud humana, que estamos hablando del paciente con dengue. Entonces, ese concepto yo lo había escuchado previamente, pero no lo había visto en acción. Y en este momento fue que lo vi en acción. Entonces, actué yo como pasante, actuamos en el bloqueo de transmisión de dengue, vimos que había un caso. Como pueden ver acá, deben haber escuchado de PINFO. En la universidad sí nos enseñaron un poco sobre PINFO y también nos enseñaron. Entonces, eso es lo que utilizamos allá. Y fue interesante verlo también allá, ¿no? Porque ya lo habíamos visto en la universidad previamente, pero no de manera práctica. Y acá lo estaban usando. Y entonces, en esto teníamos 3 fases: la colecta, el análisis de datos y finalmente la difusión de los datos. Entonces, la colecta empezaba, por ejemplo, en este punto rojo teníamos el caso de dengue, teníamos que hacer un bloqueo de las casas que estaban alrededor, en este caso 150 metros alrededor de la casa índice. Se iba recogiendo casa por casa información y todo eso se ponía en el software que es EpiInfo. Y, por ejemplo, encontramos larvas también y también se coloca en el cuestionario que ponemos en EpiInfo. Luego, en la parte del análisis, hicimos tablas de 2x2, calculamos ORs, cosas que yo he visto en la universidad y que estoy segura que ustedes también deben haber visto en epidemiología, pero nunca las había visto en práctica, ¿no?
Entonces eso hizo que mi visión y mis ganas aumentaran en realidad. Y luego la difusión. Toda esa información se hacen lo que llamamos en portugués relatorios, que son como informes, y luego se hace una especie de volante y eso se reparte en el lugar, en el condominio en este caso. Entonces ves como un problema de salud es atacado hasta el punto de difundir la información. En este caso, comunicación de riesgo, ¿no? Que es, todo esto en realidad lo estamos viendo ahora con COVID. De alguna manera, algunos procesos cambian, pero es al final lo mismo. Entonces es interesante porque yo lo había visto antes de COVID y ellos ya estaban preparados, por así decirlo. Nadie estaba preparado realmente, ¿no? Pero tenían algunos mecanismos que los ayudaban y que les hacían que ellos supieran cómo actuar. Y finalmente, para no hacer muy largo esta parte del externado, fui al hospital en la región Leste, que es una región que está en el este del DF, Brasilia, y que en el cual el doctor para esto ya confiaba en mí, supongo, porque ya en ese momento yo hacía la actividad sola. Entonces mi tarea para ese último mes o para esas últimas 2 semanas eran convencer a los gerentes del hospital para que aplicaran esta herramienta de OMS, que es una After Action Review, que es una revisión post-acción. Como estábamos viviendo en este momento el brote de dengue, en realidad en esa zona del DF ya estaba bajando el número de casos, ya casi estaba terminando. Entonces el brote era diferente en todas las partes de Brasil y en esta parte ya estaba terminando. Entonces lo que le interesaba al doctor hacer en ese momento, como estaba siendo consultor en OPS, le dijeron, mira, tenemos esta herramienta de OMS que ha sido aplicada en Angola, en Tunisia, para fiebre amarilla, para no me acuerdo qué otra enfermedad, y que quisiéramos aplicarla para dengue, que es una enfermedad por vectores, aquí en el hospital. El presupuesto es tanto, vamos a hacer lo siguiente, y quisiéramos que tú, que tienes a los alumnos, le encargues esto a alguien, ¿no? Entonces yo supongo por eso que confiaba en mí lo suficiente como para que alguien que no maneja suficientemente bien el portugués pueda hacerlo. Entonces, para este momento yo creo que mi portugués ya había mejorado un poquito y ya estaba al nivel de poder convencer a alguien, en este caso a los gerentes, y salió muy bien. Bueno, salió muy bien. Um, Hice unas presentaciones, toda la primera semana tuve que convencerlos y luego les presenté la metodología, ¿no? Porque la primera parte era como de definiciones. Obviamente esto no nos lo enseñan en la universidad. Por eso es más interesante aún porque es el primer contacto que uno tiene y es el momento de dejar en realidad en alto el nombre de la universidad. Y entonces primero era la parte teórica y luego estuvo la parte práctica. Obviamente un gerente no tiene mucho tiempo y en este caso yo me reunía con 3 gerentes del hospital y era muy difícil coordinar horarios, ¿no? Pero tuve la oportunidad de reunirme con ellos 2 veces y esas 2 veces eran las 2 veces que yo tenía para convencerlos. Entonces, después de la parte teórica, que era cómo hacer el After Action Review, estaba la parte metodológica, ¿no? ¿Cómo vamos a poner en práctica esto? Todo eso en realidad lo saqué de los ejemplos que habían en Tunisia y en Angola, que eran más o menos, como dije, fiebre amarilla y otras hemorrágicas, que no recuerdo en este momento. Entonces se dio la oportunidad, me dijeron, va el proyecto, y hice una agenda porque teníamos un solo día para hacer todo. Me dieron, gracias a Dios, me dieron unas 5 horas de su tiempo. Y ahí estamos con los gerentes, con algunos médicos, con enfermeras y con algunos sanitaristas. Aquí tenemos, por ejemplo, la curva de dengue en ese momento, y aquí hacían sus apuntes, ¿no? Yo les daba las hojas y ellos hacían sus apuntes, y desde esos puntos de vista, ellos decían, por ejemplo, qué habían hecho bien, qué habían hecho mal, qué se pudo haber hecho mejor, qué soluciones ellos hubieran dado. Entonces era increíble porque todo era tan práctico, todo era tan en el momento, que en ese momento en realidad me di cuenta de que era lo que quería hacer, ¿no? Y es lo que quiero hacer más adelante también. Entonces, yo sé que de repente a algunos no les interese mucho esta parte de la epidemiología o esta parte de investigación, pero es bueno que sepan que existe, como mencioné anteriormente, ¿no? Y que independientemente de lo que decidan hacer, el externado, si no lo han hecho aún, es una buena oportunidad para darse cuenta si es realmente lo que quieren hacer más adelante. ¿No? Es una especie de momento libre para ustedes para decidir cómo actuar más adelante. Entonces, finalmente salió un documento que nosotros elaboramos de esa revisión con todo lo que ellos nos habían dado. Luego lo presentamos en el Ministerio de Salud, porque como el doctor tenía conexión al Ministerio de Salud, fuimos al Ministerio de Salud, lo presentamos. Yo pensé que no me iba a hacer presentarlo por mi portugués, pero me hizo presentarlo. Y fue una muy buena experiencia. Obviamente con muchos errores, a veces un poco de portuñol,
pero muy contenta de haber tenido la oportunidad y también de haberme arriesgado, ¿no? Porque valió la pena finalmente. Luego de eso, bueno, me dieron el certificado, porque siempre, generalmente te piden un certificado cuando terminas el externado. Y lo interesante e importante de esto, que también aplica para, independientemente de el externado que hagan o el tipo de externado que hagan, es que esa conexión con la persona que te recibió en Brasil, en mi caso, queda para siempre, o queda y es algo que como él reconoce tu trabajo, cuando tú le pides un favor, como por ejemplo en mi caso, yo le pedí carta de recomendación para Harvard y para la maestría en Cayetano, él me la dio, casi que sin yo tener que rodarle, me dijo, ya, ahorita mismo la hago y me hizo la carta de recomendación. Y más adelante van a ver también que es súper importante tener cartas de recomendación de alguien que pesa tanto en el medio. En mi caso, el doctor era epidemiólogo y yo quería aplicar para epidemiología. Entonces, qué mejor que alguien que es tan conocido y tan bien recomendado, ¿no? Brasilia es una ciudad hermosa, no podía dejar de decirlo. Es esto, una de mis ciudades favoritas en el mundo. Todas estas fotos son mías. Y también, más allá del cielo hermoso que tiene Brasilia, las personas son increíbles. Entonces, si alguien decide animarse por Brasilia más adelante, mi correo está abierto siempre. Pero sigamos, porque creo que ya me pasé un poquito con el externado. Como les dije, quería hacerlo un poco amplio porque es atípico en realidad ese tipo de externado, pero existe y vale mucho la pena. Entonces, en el camino seguimos en el internado en 2020-2021. En este caso ya estaba, saben que durante el internado tenemos que prepararnos para el ENAM y entonces el internado y el ENAM ocupan gran parte de nuestro tiempo. Pero eso no significa que podamos hacer otras cosas si nos organizamos bien. Entonces, en este caso, no es publicidad, ya quisiera. Evisalud, yo descubrí Evisalud en ese año y me di cuenta de que tenía cursos muy buenos. Y lo que me gustó más, sobre todo, era que la mayoría de profesores habían llevado la maestría en Cayetano. Yo ya estaba con un poco como que con miras a, ¿no? Entonces es importante eso porque uno tiene más o menos que saber qué camino quiere seguir, porque mientras más pronto te das cuenta es cuando tú puedes eh, ir buscando, ¿no? Qué oportunidades van acomodándose a lo que uno quiere. Entonces, en este caso, yo llevé esos 3 cursos, creo que ahora tienen más cursos. Si me permiten recomendarles el de Stata, de nuevo, independientemente de si quieren investigación o no, es muy importante que sepan leer resultados, porque factores de riesgo, cuando utilizamos scores, por ejemplo, para el score de Alvarado para apendicitis, todo eso tiene fundamento y generalmente es un fundamento bioestadístico. Entonces es muy importante que sepan no solamente interpretarlo, sino también hacerlo. Entonces, el curso de análisis estadístico con Stata fue increíble, fue muy bueno y ahora que estoy llevando la maestría me doy cuenta de que es una muy buena base para que no te pierdas en la maestría si a alguien le interesa más adelante llevarla. Pero siguiendo durante ese año, bueno, no durante ese año, sino que en diciembre se abrió esta oportunidad en USIL, que era una estancia de verano de investigación epidemiológica. Siempre es importante también, yo creo que traten de seguir en Facebook o en Instagram algunas páginas de su interés, porque siempre publican cursos, como en el caso de salud o pasantías. Entonces, es importante por eso, ¿no? Uno se entera así. Generalmente uno se entera así. Entonces, en este caso, esa es la de este año, me parece. Yo estuve en la segunda estancia y aprovechando que es virtual realmente, porque antes era presencial y es un poco complicado a veces desplazarse, si uno es de provincia también, entonces, o si uno es de Lima mismo, entonces el tráfico es horrible a veces, y ahora no tenemos excusas, todo esto es virtual, entonces es una muy buena oportunidad. Aquí me parecía interesante poner cuáles eran los requisitos, ¿no? Porque eso también es muy importante, que uno vaya viendo los requisitos, si de repente uno no los tiene en ese momento, es bueno verlos para saber qué es lo que necesita para más adelante poder postularse. Porque si uno recién va a verlos cuando ya está en sexto año, en séptimo año, de repente ya sea un poco tarde, ¿no? Entonces, en este caso te pedían tener tu CV documentado, una publicación, una revisionizada. Hay algunas pasantías que te piden eso, otras que no te lo piden, pero por ejemplo, para este caso yo ya tenía mi tesis publicada. Entonces, eso también ayuda, porque en la universidad casi que la tesis es algo que es obligatorio en realidad. Entonces, si uno lo tiene publicado, es más fácil, incluso si la tienes publicada antes de sustentarla, ya es casi como que te van a dar el visto bueno. Entonces, también es una recomendación.
¿no? Y los siguientes, haber culminado uno de los siguientes cursos, que son los del City. Esos cursos no los pedían cuando yo entré, me acuerdo. Entonces los han agregado, pero también sería interesante para que los puedan llevar desde ya. Disponibilidad a tiempo completo, eso es súper importante porque en este caso esta estancia me parece que duraba 2 semanas y era una estancia que era desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces sí era bien demandante y era casi lo único que tenías que hacer, sobre todo porque luego tenías trabajos en grupo, que también es muy bueno, ¿no? Porque tener solo la parte teórica se queda a veces ahí, pero cuando tienes un trabajo en grupo te obliga a ponerlo en práctica. Entonces, eso también es muy bueno. Y también porque conoces a otras personas, eh, puedes hacer networking en ese momento y también amistades en realidad. Entonces, eso también es muy bonito. Luego, carnet universitario, lectura y escritura de inglés a nivel intermedio y la carta de compromiso, ¿no? O sea, en realidad no son requisitos muy, muy elaborados. Tal vez lo de la publicación descarta algunos, pero es por eso que en este momento es el que deben darse cuenta de que necesitamos tener por lo menos una publicación porque suele ser requisito para algunas estancias o incluso para algunas becas, que más adelante también les voy a hablar de algunas becas. Y solamente como un ejemplo, de la primera semana era así, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es cierto que teníamos un break de 2 horas, pero realmente después de esas clases uno quedaba un poco mareado. En realidad son muy buenas clases, los docentes son excelentes, pero sí el contenido puede ser un poco pesado, entonces sí es cierto que puede ser un poco sí, pesado. Entonces, muy recomendada la estancia, son solamente 2 semanas, vale mucho la pena, te dan un certificado y todo eso va sumando el currículum. Entonces, también es importante, ¿no? Que llevemos cursos que nos dan certificados, porque así como en esta estancia, por ejemplo, piden CV documentado. Entonces, tenemos que tener la prueba de que hemos hecho esos cursos. Y siguiendo un poquito más allá, como les comenté, había pedido una carta de recomendación para Harvard porque hay un curso que es muy bueno, que se llama Principios y Prácticas de Investigación Clínica. En este caso, en realidad, yo todavía sabía que quería epidemiología de campo, pero este programa me parecía muy bueno porque creo que sí puse la malla. Sí, ahí está más o menos la malla. Tiene 7 módulos, es todos los jueves. Si a alguien le interesa, también puede escribirme o puede buscarlo en realidad, porque toda la información está disponible en Internet. Lo único malo de este curso es que es caro y yo no he encontrado becas por lo menos para este curso, entonces sí tendrían que pensarlo bien porque es una inversión de dinero, es una inversión, no es un gasto, pero sí es considerable. Entonces, lo que sí puedo decirles y dar fe después de haber llevado el curso es que vale mucho la pena. Es todos los jueves, se reúnen unas 3 horas durante la tarde con algún profesor que se dedica a dictar ese día. Tenemos también trabajos en grupo y es interesante porque los trabajos en grupo suelen ser con personas de todo el mundo. La idea es que luego puedan publicar un artículo en base, o en realidad es un ensayo clínico, y van a aprender un montón sobre ensayos clínicos. Es cierto que la universidad nos da cierta base, pero evidentemente es limitada porque no se especializa en eso, ¿no? Entonces aquí al final, por ejemplo, tenemos el módulo 6 que es un group project, y al final el 5-day immersion course, que es 5 días dedicados solamente a esto. Para mí fue un poco complicado porque aquí ya estaba en el CERUMS, o sea, al final ya estaba casi en el CERUMS, y la conexión que yo tenía era pésima y también tenía pacientes, entonces era un poco complicado compartimentar mi tiempo, eh, pero es posible. Entonces, esos 5 días te dedicas solamente a eso, presentas tu proyecto, escuchas los demás proyectos, llevas cursos, llevas clases, todo el día. Participas, es muy interactivo. Y al final el proyecto que nosotros presentamos fue aceptado en la revista, y eso es un logro más, entonces uno ve recompensado de alguna manera y ve todos esos cursos o todos esos módulos que uno llevó, los ve reflejados en un artículo y con diferentes personas en diferentes partes del mundo, diferentes horarios, diferentes idiomas, todos hablamos inglés, algunos no muy bien, otros mejor, pero la idea era que todos nos esforzábamos para poder llevar a cabo el trabajo. Y luego te dan tu certificado. También lo interesante es que puedes postular luego como profesor, como teaching assistant. Y es súper interesante porque ya formarías parte no creo que te paguen, la verdad, pero ya apareces como teaching assistant en Harvard. Entonces es una gran oportunidad también.
Me hubiera gustado hacerlo, pero yo estaba con el Serums y ya era demasiado cruce. Luego, bueno, puesto recién el Serums, pero ya había empezado a mitad de año y el curso terminó en noviembre. Para esto, también estaba haciendo un diplomado, que es, les mencioné que iba a decirles algo de las becas, porque justamente por esto, porque tienen que buscar de manera constante las oportunidades en lo que ustedes quieren y si hay becas para ello, mejor. Siempre hay becas. Bueno, generalmente hay becas. Entonces, si encuentran alguna beca, vayan por ella. A veces a uno le da temor participar o ir a alguna beca por temor al rechazo. A mí me ha pasado también. No sé si a ustedes les pase, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Siempre me digo eso y es útil. En este caso, la beca la daba Concitec. Entonces, eran más o menos 7.500 soles. Y estaba entre llevar este curso, llevar el de Harvard, o llevar solo el de Harvard, o no sabía bien, ¿no? Y entonces me propuse que si me aceptaban en esta beca, llevaba lo de Harvard, porque no iba a poder pagar los dos. Entonces, me aceptaron en esto y dije inmediatamente sí a lo de Harvard, porque ha sido al mismo tiempo todo. Entonces, este diplomado era un diplomado en epidemiología y desarrollo de estrategias contra infecciones virales respiratorias con enfoque en SARS-CoV-2. O sea, excelente para el momento en el que estábamos viviendo. Y no solamente me sirvió porque era epidemiología de campo, que era lo que yo quería, sino porque ya en ese momento, durante el SERUMS, estábamos teniendo casos de COVID. No suficientes como para decir que era una ola, pero estábamos con casos de COVID. Y se veía venir la ola en enero. Entonces, todo esto fue muy útil porque estaba poniendo en práctica todo de lo que estaba aprendiendo. Y no hay mejor manera de recordar un concepto o de memorizar algo que haciéndolo. Entonces, en este caso yo postulé al diplomado, he puesto, ahí está, otra vez los requisitos. Es muy importante que vean los requisitos para que se preparen o que estén listos para que cuando aparezca una oportunidad vayan por ella. En este caso, me pedían otra vez mi CV documentado. También sería interesante de repente que vayan viendo cómo hacer un currículum. No sé en qué ciclos están, pero si de repente, como están en esto de Research Day, ya saben cómo hacer un currículum y yo estoy hablando de más, pero es importante tener un buen currículum. Siempre hay en Internet formas y tips. Entonces, un buen currículum puede impresionar y puede llevarte a obtener una beca. En este caso pedían el currículum, la carta de motivación, una carta de recomendación, la propuesta de investigación de un brote y te hacían la entrevista. Entonces, en realidad sí son requisitos un poco pesados, un poquito más pesados que los de la estancia, si se dan cuenta, porque esto ya implica que tú escribas un poco más, ¿no? Una carta de motivación, una carta de recomendación, y ahí también hay un poco de truco. O sea, hay que saber hacerlo para poder hacerlo bien y que te den la beca. En mi caso, lo que yo hice fue, estaba súper motivada por la estancia que había hecho en Brasil, que me venía a pelo porque tenía el brote, que era el de dengue, tenía la carta de recomendación. En este caso tenía dos cartas de recomendación, que era la de el doctor que les mencioné anteriormente y también la de mi asesor de tesis. Y mi carta de motivación también la hice con mucho cariño y con los tips que había visto. Entonces yo creo que todo eso sumó y finalmente te llaman para la entrevista, ¿no? La entrevista, por lo que yo me he dado cuenta, las entrevistas, por lo menos de Cayetano, suelen parecerse un poco, porque esta entrevista se parece un poco a la entrevista que me han hecho en la maestría hace poco. Entonces, siempre hay preguntas tipo, y antes de una entrevista es importante que uno se prepare para saber qué decir, para saber qué no decir, y para que la entrevista corra naturalmente, ¿no? Uno tiene que realmente saber, bueno, no realmente saber, es un poco difícil que uno sepa realmente lo que quiere, pero sí tiene que tener una luz, una guía, ¿no? Y sobre todo, a mí me parece importante que cuando vean el currículum vean que hay una línea, ¿no? O sea, algo que uno ha seguido, porque ven que esa persona está como que esforzándose por seguir esa misma línea. Entonces, que uno lleve un curso, que lleve otro curso, que se actualice todo el tiempo, es importante. A mí me parece que eso es lo que hizo que me dieran la beca en ese momento, ¿no? La entrevista te preguntan generalmente, no sé si tengo tiempo para eso, pero las preguntas generales son, ¿no? ¿Por qué deberíamos elegirte? ¿Qué pasa si no te damos la beca? Eh, ¿Por qué estás interesada en este programa? ¿Qué sabes del programa? ¿Qué experiencias has tenido anteriormente con brotes? Y a mí me da un poco de temor porque yo recién ni siquiera había terminado el internado cuando postulé. O sea, todavía no tenía el título. Y eso significa que tenía de alguna manera una desventaja, porque el título era obviamente un requisito que no he puesto ahí porque me pareció obvio,
pero hice una declaración jurada. Pregunté si podía hacer una declaración jurada y entregar mi título antes de terminar el diplomado y me dijeron que sí. Entonces, eso también es importante, ¿no? No quedarse con la duda y preguntar. Si me hubiera quedado con la duda, tal vez hubiera dicho no, pero no tengo el título, tal vez es muy pronto, mejor el próximo año. Entonces, no, pregunté, como siempre, lo peor que pueden es hacer, es no responderte o decirte que no. En mi caso, lo que yo hice fue preguntar, me dijeron, sí, está bien, manda tu declaración jurada en vez del título, y eso hice, y me dieron la beca. Entonces, funcionó. Luego de eso, te dan tu diploma, y no solamente el diploma o el título, como les digo, es que realmente esto me sirvió, porque ya estábamos por entrar a tercera ola y yo tenía cómo hacer un plan, yo tenía cómo responder, yo tenía conocimiento. Entonces, todo eso se traduce luego en lo que tú le puedes brindar a la población en la que tú estás. Yo era el único médico en mi serums, como generalmente es. Contaba con una enfermera, sí es cierto, muy buena, pero el que toma las decisiones, porque en ese momento yo era jefe del puesto, eres tú. Entonces, todo lo que se haga o deje de hacer, se haga bien o se haga mal, es porque tú lo decidiste. Obviamente esa presión no es necesario que uno se la ponga, pero en mi caso yo lo hice y sabía que tenía con qué responder. Y coloco esto de ProEpi porque para este momento el doctor de Brasil me llamó para trabajar con ellos, pero yo obviamente estaba acá en Perú haciendo serums, entonces me dijo, mira, lo hacemos virtual, me llamó para la Asociación de Epidemiólogos de Campo en Brasil y me dijo, ayúdame a hacer el plan de contingencia. Entonces me contactó con otros brasileños que son salubristas y por reuniones de Zoom interminables terminamos haciendo este plan de contingencia sirvió también para mi plan de contingencia que hice para el SERUMS. Entonces ese plan de contingencia nosotros nos demoramos bastante en hacerlo, pero lo hicimos bien. Y de tal manera que cualquiera que entrara a la página pudiera hacer su propio plan de contingencia. Estaba en portugués, es cierto, pero portugués se parece mucho al español en algunas partes, entonces estamos trabajando todavía para que se pueda traducir y sea útil para Latinoamérica, ¿no? Entonces, eso, hicimos el plan de contingencia, yo lo presenté en mi microred, les gustó y lo difundieron, entonces se quedó en toda la microred. Y luego hicimos un material que lo publicaron luego en el Instagram. Es que las redes sociales son lo que más uno visualiza, entonces ahí estoy con la enfermera, los carteles que elaboramos, a los adolescentes que vacunamos, y todo eso de alguna manera se fue juntando, fue sumando y termina siendo algo útil, ¿no? A mí me gusta eso, que sea útil. Y ya, finalmente la parte de la maestría, porque ya me excedí un poquito. Eh, la maestría, bueno, la maestría en realidad es muy buena maestría si alguien está interesado en epidemiología, ya sea investigación propiamente dicha o campo, como en mi caso, o no, en realidad hay incluso no solamente médicos en la maestría, sino hay economistas, hay ingenieros, o sea, son personas que están interesadas en hacer epidemiología. Y lo interesante, sobre todo, que a mí me hubiera gustado saber, es que esta maestría es bien cuantitativa, como dice Willy, que es el doctor Lescano, ¿no? A nosotros nos dice que le digamos Willy, pero el doctor Lescano, él nos dice que la maestría es muy cuantitativa, es decir, tiene un componente bien fuerte en bioestadística. Y eso es muy bueno porque si te preparas ya en bioestadística así de fuerte como en la maestría, realmente creo que luego algún curso de bioestadística se hace muy fácil de seguir. O algo tan simple como leer ORs, leer RRs y hacerlos luego tú mismo, ¿no? Y otra vez me parece importante poner el tema de los requisitos porque, nuevamente, tienen que saber a qué están yendo para que, para que estén preparados. Entonces, en este caso, la postulación, lo que es importante de acá son tres cosas. El currículum descriptivo, en este caso no te piden que lo documentes, el ensayo de 200 palabras, que es una idea de investigación, justificación, hipótesis, estudiar, y bueno, la descripción del siguiente punto, que es el 7, descripción de una base de datos. Ahora, eso también es súper importante. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener una base de datos y a veces eso puede ser fácil de conseguir si uno tiene algunos contactos, como puede que no. Entonces, en mi caso, lo que yo hice fue, siempre mantuve contacto con mi asesor de tesis de pregrado. Llegamos a publicar el artículo y hemos llevado algunos cursos juntos, entonces le hablé, ¿no? Después de hablarle como 2 años, le hablé
y le pregunté si él tenía alguna base de datos. Entonces, otra vez en mi mente dije, lo peor que me puede decir es que no tiene, que me dejen visto. Entonces me respondió, me dijo hay que reunirnos y me dijo, no, mira, tengo esta base de datos de VIH, ¿qué te parece? Me pareció increíble. La verdad es que hice el plan, hice la idea de investigación, a mí me gustaba y la presenté, ¿no? Y luego está la entrevista personal. Ahora, en este caso, hay becas anteriormente había más becas para la maestría, pero ahora solamente está la de Merge y la de Pulm Perú, me parece, esas dos. O no sé si hay alguna otra más. Me parece que hay una tercera más, pero no la conozco. En este caso, si quieren postular por alguna beca, yo les sugeriría la de Merge porque tiene más eh, oferta. Entonces, tienes más posibilidad de que te la den, ¿no? Como yo estaba haciendo el Serums, no iba a postular una beca completa porque, siendo honesta, no tenía el internet suficiente y tampoco iba a tener el tiempo porque tenía pacientes que atender. Entonces, pues, decidí postular la media beca. Dije, bueno, nuevamente, tengo un poco de temor, pero quiero esto y si me dicen que no, bueno, ya veré cómo la pago. Entonces, ofrecían 8 becas para maestría, 3 para media becas, la que me enteré después, y estos eran los requisitos, ¿no? Entonces te pedían dedicación exclusiva si era la beca completa, no tenía yo esa posibilidad, pero sí, eso sí es importante, yo no me di cuenta, es que te piden 18 meses. Entonces, por ejemplo, la maestría empieza en marzo y dura hasta diciembre. O sea, son 10 meses, es un excelente programa porque dura poco, pero es bien, bien pesado porque es todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la noche y los sábados desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Y generalmente se toma en la tarde del sábado también. Entonces sí es bastantes horas y uno entiende por qué la duración es tan corta, ¿no? Pero tienes que dar 8 meses más. Entonces ese dato no lo había visto yo bien, debí verlo mejor. Pero bueno, ya estoy en esto y 8 meses más tengo que dar de mi tiempo, ¿no? Que básicamente lo que te piden como becario es que ayudes a redactar algunos artículos, revises algunos proyectos, busques algunos cuestionarios, ayudes en lo que necesiten a los que han ganado algunos grants y también te hacen postular a ti algunos grants. Entonces, eso es genial porque te das dando cuenta de la existencia de algunos otros financiamientos que no sabías y ahora es una obligación postular, entonces eso también es muy bueno. Si te dicen que no, lo intentaste. Y así, continuar con siguientes grandes. Siempre vas aprendiendo de lo anterior y de por qué te dijeron que no. Y sobre todo porque estás bajo supervisión del doctor Lescano, que es una muy buena guía. En realidad, el doctor tiene mucho conocimiento de muchos temas y sabe guiarte, entonces eso es genial también. Experiencia previa en investigación, todo lo que yo les he comentado es toda la experiencia que yo tenía y tengo 2 artículos publicados, entonces tampoco es como que tenga mucha publicación previamente y eso no significa que no me hayan elegido, entonces siempre hay la posibilidad, ¿no? Dependiendo de qué tal estén los otros componentes que uno está ofreciendo. El compromiso a desarrollar la tesis y a desarrollarla en enfermedades emergentes. Bueno, ahí hay un tema que sí me gustaría comentarles. Yo postulé con VIH, me aceptaron con VIH y luego me dijeron que no era una enfermedad emergente. Entonces, sí, para mí fue un poco un golpe porque ya había venido trabajando todo el mes, perdón, todo el primer ciclo con VIH. Pero nuevamente, nada es perfecto, van a haber caídas, van a haber momentos en los que quieras dejar la maestría, van a haber momentos en los que te arrepientas de haber postulado, o bueno, a mí me ha pasado y recién voy en el segundo ciclo, pero es algo normal. Entonces, solamente queda ser resiliente y darse cuenta de que esta es una muy buena oportunidad, de que ya estás ahí y de que tienes que seguir, ¿no? Siempre cuidando la salud mental, pero si está dentro de las posibilidades, continúa. Luego, ¿qué más piden? Bueno, eso, nada de eso. Acá está. Currículum en el NIH Postdoctoral Fellowship by Sketch, que ellos te mandan el formato, el ensayo de 200 palabras, la carta de recomendación, que yo envié nuevamente 2, y la postulación, bueno, completa, ¿no? Que es todos estos requisitos que te piden en este lado. Y algo interesante también, ya para terminar, es la entrevista personal. En mi caso, la entrevista, como les digo, la entrevista también hay que saber darla, hay que prepararse previamente para saber qué decir y qué no, y en ese caso se parecía mucho a la entrevista anterior que yo había dado para el diplomado. Y es interesante porque no sé si sabían esto, pero si quieren postular, que no les pase, es que cuando estás en la mitad de la entrevista, te la cambian en inglés. Entonces, te empiezan a preguntar cosas en inglés,
Y tal vez eso es algo que uno no se espera. Uno sabe inglés. A veces unos tenemos mejor capacidad para leer, otros para escribir, otros para hablar. Entonces sí puede ser que en ese momento tome de sorpresa, ¿no? Pero por eso les digo, si quisieran postular a la beca, eso es algo que piden, ¿no? Que tengas en inglés y que sepas y puedas hablar. Imagino que es porque más adelante te hacen presentarte en congresos y tienes que saber hablar inglés. Entonces, eso es lo que hicieron también conmigo y otros que pasaron por la beca también me han comentado que durante la entrevista les preguntaron en inglés. Entonces, eso. Esto de acá es lo que nosotros llevamos en los ciclos. Ahorita yo estoy aquí, acabo de terminar el segundo ciclo, estamos en receso esta semana y ya empezamos ahora en agosto con tercero y cuarto ciclo. Te van pidiendo diferentes avances conforme te vaya avanzando la maestría, ¿no? Redundantemente. Y todos los trabajos, esto también es importante que sepan si alguien está interesado en postular a la maestría, es que todos los trabajos se van desarrollando con tu base de datos. Entonces, desde el inicio te enseñan cómo limpiarla. Por eso es importante que desde el inicio tengan una base de datos. Y si se la cambian, sean rápidos, no como yo que me demoré en realidad, porque me resigné un poco a cambiar de VIH, que era un tema que yo quería seguir. Entonces, todos los trabajos que les van a pedir en bioestadística, todos son con la base de datos propia. Entonces, si uno no tiene una base de datos o solo tiene una parte, va a ser un poquito complicado avanzar. No imposible, pero un poco complicado. Y tener bien definido el por qué hacen esa investigación. Porque Willy generalmente pregunta mucho eso, ¿no? ¿Cuál es la justificación? O sea, ¿qué estás haciendo tú que nadie más ha hecho? ¿O por qué tú lo estás haciendo de nuevo si alguien más ya lo ha hecho? ¿Cuál es el vacío? ¿Cuál es la importancia? ¿No? Entonces, si quieren epidemiología de campo, como yo, o cualquier otra rama de la investigación, cardiología, pediatría, cirugía, es importante que si encuentran un tema que les gusta, sean lo suficientemente sinceros consigo mismos y digan, miren, esto tiene este vacío o se ha hecho anteriormente, pero hay este pero, ¿no? Entonces, eso es importante, que desde ya vayan viéndolo, ¿no? Y que vayan viendo qué tema les gustaría desarrollar, porque uno se va a dedicar a eso todo el año, hasta que sea la sustentación y la publicación. Entonces, tiene que ser algo que realmente guste. Finalmente, yo estoy con COVID, o sea, estoy haciendo el tema de COVID, porque es emergente, entonces hay mucha información, hay muchas cosas que ya se han hecho, hay muchas que no. Entonces, por ahí estoy intentando encontrar mi vacío para poder ser lo suficientemente buena al definirlo, ¿no? Y al justificarlo. Bueno, eso es todo. Me gustaría nada más resumirlo en encuentren cuál es su pasión, qué es lo que les gusta hacer. Y el externo es una excelente oportunidad para ello, pero no la única. Lo siguiente sería encuentren un buen mentor, alguien que los guíe, alguien que esté ahí, o no necesariamente porque generalmente son personas ocupadas, pero sí alguien que ustedes sepan que pueden hablar con esa persona y va a saber guiarlos. Y lo otro es arriesguense, ¿no? No tengan miedo, porque, o sea, tengan miedo, pero háganlo igual, porque lo peor que puede pasar es que digan que no o que no te respondan. Y lo peor que puedes hacer es no hacerlo por temor a eso, porque ni siquiera lo has intentado, entonces no va a haber ningún resultado, ¿no? Entonces, eso sería todo. Este es mi correo. Si alguien desea escribirme, el personal es el primero y el de Cayetana es el segundo. Entonces, eso sería todo. Si tienen alguna duda, yo feliz de responderla ahora o por correo. Muchas gracias, doctora Paredes, por la excelente ponencia. A continuación, esperemos unos minutos para ver si los chicos tienen alguna pregunta. Chicos, pueden dejar sus preguntas por el chat o también prender su micrófono. Doctora, ahí tenemos una pregunta. ¿Desea que la lea o usted la...? No hay problema. Yo la leo, no te preocupes. Ya, Gracias. listo. Sí, dice si recomendaría llevar alguna. Bueno, muchas gracias por lo de la excelente ponencia, Lucero. Si recomendaría llevar algunos cursos para aprender a manejar programas estadísticos y qué programas recomienda aprender Stata. Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que en la maestría nos enseñan Stata y es lo que va a hacer que hagamos la tesis. Entonces, en el tema de hacer la tesis, si es algo tan puntual como eso, entonces sí recomendaría Stata, porque en realidad no es tan complicado. Y hay cursos, como les mencioné, el de Visalud, que es muy bueno, que es un curso que tiene lo que hacemos en la maestría, solo que de manera un poco más resumida y no tan a profundidad.
Y R en realidad esto, yo estoy justo me he inscrito ahora en un curso de R porque R es el futuro, como dice el doctor Munaico. El doctor Munaico también enseña, me parece, en UPC, o enseñaba durante el tiempo en el que yo estaba, y él enseña la maestría. Y entonces, y él está como, no me acuerdo cuál es su cargo ahora en CDC, pero él nos hace llevar R. Entonces, aunque es muy breve, hay un matemático que está con él que nos enseña R. Y es muy, muy, muy bueno en el curso. Y lo interesante es que, por ejemplo, él nos hace con eso hacer modelos de predicción, que también se pueden hacer en Stata, pero R es mucho mejor para eso, ¿no? Entonces, dependiendo, yo creo, de qué es lo que uno quiere hacer, elegiría el programa. Pero, así como lo dijo el doctor Munaico, que R es el futuro, o ya el presente en realidad, sobre todo para COVID, yo diría que R es una muy buena opción. Stata, aunque sea lo básico para poder hacer la tesis, respuesta honesta, y R si estás interesada en hacer modelos de predicción, ya en algo un poquito más especializado, ¿no? Perfecto, doctora. Parece que esas son todas las preguntas. Ha estado muy claro la ponencia y su exposición. Bueno, a nombre del comité organizador y de los presentes, le agradecemos por el tiempo brindado y la excelente ponencia. Por ello, le haremos llegar también un reconocimiento por su participación en el Research Day. Les deseamos lo mejor y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Hasta luego. Gracias, doctora. Le están felicitando también por el chat. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, antes de dar cierre a esta ponencia, recordarles a los asistentes que para ser acreedores del certificado deben asistir a 4 de las 7 ponencias en realidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Asociación PC, también pueden suscribirse en el canal YouTube, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y también pueden encontrar la ponencia en el canal, que ya les estaremos subiendo en esta, o posiblemente la próxima semana. Con ello concluimos la ponencia de hoy y también el cierre del evento del Research Day. Esperen por favor también a través del chat que les haremos llegarle comunicado para que aquellos que hayan cumplido con el mínimo de ponencias puedan recibir su certificado correspondiente. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su asistencia de hoy y también a aquellos que han asistido a lo largo del evento del Research Day. Gracias chicos y buenas noches con todos.